pues comenzamos este tema, esta segunda parte del tema que vamos a explicar, que es cómo es el proceso de socialización. La verdad es que las personas somos sociales, ¿no? Y buscamos, de alguna manera en nuestra vida, el juntarnos con otros para construir sociedades. Los motivos, pues ya los veremos un poco más despacio. Vamos a empezar con una serie de preguntas que nos hacen darnos cuenta de alguna realidad. Quizá esto se está grabando en plena crisis del coronavirus y quizá en estos momentos en los que no nos queda más remedio que quedarnos recluidos en casa, pues a lo mejor somos capaces de darnos cuenta de esa dimensión social, de cuánto echamos de menos juntarnos con otras personas, de cuánto echamos de menos pues una vida compartida, ¿no? Esta es la realidad. Bueno, vamos a ver este primer punto del tema que corresponde en el libro viejo a la página 82, en la página 82, y vamos a acercarnos a, primero, unas preguntas. Alguna vez hemos reflexionado sobre esto, ¿no? ¿Quién eres? ¿Eres quién eres? ¿Por qué has nacido? ¿Dónde has nacido? ¿O eres quién eres por tus genes? Ya vimos en el tema de la personalidad que lo cierto es que aunque hay algunos elementos que vienen determinados por nuestra biología, es decir, el temperamento, lo cierto es que tiene tanta fuerza en nosotros el aprendizaje, es decir, nuestro carácter, que somos capaces de dominarlo, ¿no? Entonces, de alguna manera lo que nos determina, lo que nos lleva a ser quienes somos, es nuestro ser social. ¿Dónde hemos nacido? ¿Con quién nos relacionamos? ¿Qué personas son importantes? Por eso estos interrogantes son los que, ya sabéis que la filosofía avanza a base de hacerse interrogantes y preguntas, ¿no? ¿Somos sociales por naturaleza o por conveniencia? ¿Cómo configura nuestra identidad la existencia del otro? ¿Es posible ser humano sin esa relación con los demás? ¿Cómo surge la vida en sociedad? ¿Y cómo surge la propia sociedad? ¿No? De alguna manera, estos son los interrogantes que vamos a tratar de responder a lo largo de este tema. Comenzamos con una pequeña frase, pero que tiene mucha fuerza, de Aristóteles. El hombre aislado o es un bruto o es un dios. Quizá Aristóteles no vivió la crisis del coronavirus y a lo mejor no sabía que el hombre aislado también es responsable. Hace lo que tiene que hacer por cuidar a los miembros más débiles de la sociedad, aquellos que se pueden infectar del virus y que no solo lo iban a pasar como una gripe, sino que podrían acabar con su vida. ¿El hombre aislado es un bruto o es un dios? Un bruto, una bestia, un animal que es capaz de buscarse la vida por sí mismo y que solo piensa en su propio interés, o un dios que es tan fuerte, tan omnipotente que no necesita de otros. No, nosotros no somos así, ¿no? Eso es lo que quiere decirnos Aristóteles, porque para él vamos a ver que el ser humano es una realidad, él lo llama zoon politikon, es decir, animal social, ¿vale? Polis, política, viene de polis. Bien. Bueno, ¿cómo nos socializamos? ¿Cómo es nuestro proceso de socialización? Bueno, pues en las páginas 83 y 95 del libro, 83 del libro viejo y 95 del libro nuevo, podemos encontrar respuesta a este proceso. Digamos que hay como dos tipos de socializaciones. La socialización, al final, ¿qué es? Pues la interiorización de normas, valores y conductas. Ojo, que aquí no hablamos de ética, ¿eh? O sea, yo me socializo, pues imaginaros una hipotética sociedad que son los Assassin's Creed, ¿no? Y tienen su código de socialización, pues yo, para ser de esa sociedad o pertenecer a esa sociedad, tengo que interiorizar las normas de conducta, los valores, pues qué es lo que es valioso y que se considera un comportamiento ético adecuado, en ese caso sería matar, y las conductas, las habilidades que genera esa actividad. Si no, sería un ser asocial, ¿no? Entonces, para insertarnos en la sociedad, de alguna manera, vivimos ese proceso interiorizando, haciendo nuestro, o sea, al principio nos tienen que decir cómo hay que actuar, nos tienen que decir, ¿no? Esa es la socialización que aquí podemos ver que se llama primaria, ¿no? Y corresponde a esos primeros años
de vida, que normalmente son pues entre los 0 a los 6, los primeros años de vida, donde sobre todo hay muchos procesos más afectivos y emocionales que racionales, y va gestándose un poco elementos muy importantes en la persona, como por ejemplo la gestión emocional, por ejemplo la capacidad de postergar el premio, la recompensa, por ejemplo el lenguaje. Ojo, que los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo, decía Wittgenstein. O sea, el lenguaje es tan importante como que si no sabemos nombrar las cosas no podemos conocerlas, ¿no? Nosotros somos así. Hay otros... mi gato, por ejemplo, a través del olfato, pues es capaz de descubrir un mundo, ¿no? La vista, el oído. Nosotros, además de todo eso, tenemos una forma de conocer más profundamente las cosas que es a través del lenguaje, ¿no? Y luego, pues claro, evidentemente, ¿quién es el agente principal? ¿Quiénes son los que son los responsables? Pues no, que la familia, ¿no? Claramente es la familia, ¿no? Bien, luego hay otro proceso de socialización, que es la socialización secundaria. ¿Cómo sucede esto? Pues el individuo se integra en nuevos grupos. Normalmente, en nuestra sociedad occidental y en nuestra querida España, pues lo hacemos a través de la escuela, ¿no? La escuela nos gestiona grupos como el escolar, pero también el grupo de fútbol, el grupo extraescolar. También es verdad que como hay mucha tendencia, por ejemplo en nuestra zona, a vivir en urbanizaciones, pues también esas urbanizaciones crean como microsociedades donde hay unas normas también, unos valores, unas conductas, donde también nos vamos integrando, ¿no? La gente del barrio, la gente de la calle, ¿no? Bueno, pues uno va analizando los grupos sociales donde está y hay un proceso secundario. Sin embargo, ese proceso que se centra ya más, no solo, porque nunca podemos separar, ¿no?, lo que somos afectivo, ¿no?, de lo racional, pero se prima también mucho lo racional, ¿no? Aprender a dar razones de por qué esa norma, razones de por qué ese valor, razones de por qué esa conducta, ¿no? Y en este caso, aunque hay más agentes, pues la escuela no es el único agente, ni la familia se aparta del todo, porque los padres siguen también de alguna manera en ese proceso, el agente principal podemos decir que es la escuela. La escuela. Si no, analizad vuestros grupos y qué tipo de personas juntáis y con qué gente vas, quién es importante, quién va determinando tu ocio, tus opciones en la vida. Bueno, esto se acaba. Es una pregunta que nos podríamos hacer desde el punto de vista filosófico, ¿no? O la primera está claro, ¿no? Que tiene fin. Piénsalo. De alguna manera, tus padres te van a seguir influyendo siempre o no. La segunda, ¿esta secundaria se acaba? ¿O cada vez que te integras dentro de un grupo nuevo, de alguna manera tienes que interiorizar normas, valores, conductas? ¿Hay una terciaria o la secundaria ya es para siempre? Bueno, pues lo cierto es que son preguntas abiertas, ¿no? Pero lo racional parece que es apuntar a que hay una primaria y una secundaria que ya es para siempre. En esta segunda parte del tema vamos a centrarnos en este aspecto, ¿no? Una palabra un poco difícil de pronunciar, homogeneización, que nos va a hablar de elementos que nos hacen iguales a todos, ¿no? Que en principio una cosa puede ser positiva, ¿no? En dignidad, por supuesto, todos queremos igualdad, pero ser todos iguales no puede ser que nos canse un poco a veces, ¿eh? ¿Qué te parece? Y luego vamos a hablar también de cuál es la individualidad y las subculturas. Vamos a ver un poco de qué va esta parte del tema. Bueno, hay una cosa que está bastante clara, ¿no? Que no se acaban los agentes socializadores ni con la familia ni con la escuela, ¿no? Como hemos visto, esa socialización secundaria. Hay más elementos, ¿no? En concreto, hay uno que está determinando mucho que haya una homogeneidad en todas las personas. Homogéneo, dice la RAE, el diccionario de la Real Academia, que es perteneciente o relativo a un mismo género, poseedor de iguales caracteres, dicho un conjunto formado por elementos iguales, ¿no? Claro, esta globalización hace que surja un nuevo concepto de socialización, es decir, da cohesión a sociedades,
pero también lo cierto es que hace que un joven de Majadahonda del siglo XXI pues se vista igual que un joven chino de Pekín, ¿no? O que tenga gustos parecidos en el ocio, en el tiempo que emplea, o que las redes sociales hayan tenido tanto triunfo y tanto tirón, ¿no? Claro, aquí la pregunta que nos podemos hacer desde el punto de vista filosófico ¿es posible configurar una identidad propia en este mundo tan globalizado? ¿Es posible? ¿No? De hecho, hay personas que reaccionan frente a lo que se llama en inglés el mainstream, la corriente general. Y estas personas a veces se las conoce como frikis, que vienen del inglés freak, que significa, pues que es un término coloquial que hace referencia a personas que poseen gustos, aficiones, que se salen de la norma. Pero fijaros, sucede también una cosa. Hay un autor que se llama Jesús Alcoba, que habla de esta cuestión tan interesante. Él lo llama el efecto Hipster. En un libro que tiene que se llama Génesis, que habla de por qué aparecen y surgen las ideas. Jesús Alcoba, que es este autor que está aquí, tiene un libro que se llama Génesis, ¿no? Y dice que, bueno, pues cómo se generan, ¿no?, las ideas. Y hay un momento en la página 74 de este libro que dice así. Dice, de hecho es fácil darse cuenta de que al cabo de un tiempo todos los inconformistas acaban pareciéndose. Un fenómeno que conocemos como el efecto hipster, y que acompañó en su debut en la arena científica a una sorprendente historia tan insólita como ilustrativa. El relato comienza cuando una persona de estética hipster se da cuenta de que su fotografía aparece en un artículo del MIT, de Technology Review. Inmediatamente se pone en contacto con la redacción para reclamar su autorización de imágenes y su consentimiento. Alarmados por un posible fallo, los editores de la publicación piden explicaciones, a través del cual demuestran que la persona de la fotografía no es quien la acusa, sino un modelo. La conclusión es tan rotunda como demostrativa. Al final, todos los hipsters acaban pareciéndose, tanto que uno de ellos piensa que la persona que se muestra en una revista es el mismo. Lo realmente inaudito es que esa fotografía encabezada precisamente en un artículo donde se explicaba el efecto hipster mencionando la investigación antes citada. O sea, lo que nos dice este autor, Jesús Alcoba, es que de alguna manera sí, hay gente que se levanta contra la cultura, pero hay otros cuantos que la siguen, ¿no? Y pueden ser un poco crear una subcultura, pero al final se homogeniza todo otra vez. ¿Podremos escapar de la homogeneización? El concepto clave, uno de los conceptos clave que para poder entender esto es el concepto de cultura. ¿Qué es cultura? Pues podemos definir cultura como todo lo que el ser humano ha ideado como ser social para vivir los diversos ambientes y dar expresión a su espíritu. El ser humano supera la naturaleza no de forma negativa con respecto a la misma, sino como enriquecimiento. De alguna manera los animales nos aventajan porque tienen una adaptación al medio espectacular. Nosotros esa adaptación que los animales traen de serie, la suplimos con la cultura. La cultura es lo que nos hace, de alguna manera, humanos, ¿no? Bien. ¿Qué relación tiene la cultura y la sociedad? Bueno, pues podemos decir que en primer lugar se complementan. O sea, de alguna manera una cultura crea una sociedad, pero una sociedad sigue creando cultura. Son como una especie de círculo, ¿no?, entre ellas, ¿no? Sí, eso podemos decir. Se retroalimentan, no es posible una sin la otra. Después, ¿qué elementos son que la cultura es un hecho plural, ¿no? Es decir, podemos hablar de una cultura cuando hay más de un grupo determinado de individuos que la comparte, ¿no? O sea, no podría ser la cultura de Jesús Manuel, porque no soy yo alguien que genera una cultura solo para él y desde sí. De hecho, mis claves culturales para crear cultura están imbuidas de la sociedad donde estoy, o están influidas de la sociedad donde estoy, ¿no? Entonces, la cultura de alguna manera es un hecho plural. Y, claro, aunque podemos pensar que yo quiero ser diferente, que yo soy especial y todo esto, lo cierto es que la cultura crea una tendencia hacia lo homogéneo, hacia la homogeneidad, ¿no? O sea, claro, uno podría decir, claro, uno piensa en la cultura china, la cultura americana, la cultura india, ¿no?
sí, es verdad que todavía subsisten de alguna manera y están asociadas muchas veces a elementos geográficos, ¿no? El hecho de vivir en una montaña o en el medio, ¿no? Las tribus originarias de Machu Picchu, ¿no? Pensad, llegar hasta allá es complicado, ¿no? Bueno, pues se genera una cultura. Pero lo cierto es que como la globalización está haciendo que esto caiga, cada vez las culturas están más influidas. Nosotros usamos un montón de términos de otras culturas, ¿no? El simple champú. Champú no es una palabra española, es una palabra que se ha españolizado del shampoo inglés, ¿no? Carné. Tampoco es española, lo siento, es francesa, carnet de identidad, ¿no? Nosotros, de alguna manera, incluso el lenguaje está influido, pero también nuestros hábitos, nuestra forma de comer. Estamos sustituyendo la dieta mediterránea por la fast food. Mira, fijad, he usado un término inglés también, ¿no? Frente a esta tendencia a la homogeneización, lo cierto es que surgen muchas veces reacciones. Es lo que hemos llamado las tribus urbanas. No sé si habéis oído hablar de este concepto, ¿no? O sea, personas que contra la cultura general, pues de alguna manera tratan de vivir o expresar un modo, recordad los tres elementos, ¿no? Unas conductas, unos valores, unas normas, ¿no? Que no están escritas, posiblemente, pero que hacen que vivan de alguna manera frente a esa cultura. Es lo que se ha llamado las tribus urbanas. Pero si uno se para a pensar, un chico emo de Japón es muy diferente que de un chico emo de Europa. Posiblemente no, ¿no? Entonces, al final, ¿no se acaba homogeneizando también esa lucha contra la corriente de homogeneización? No somos tan originales, ¿verdad? Bueno. Sobre este concepto de cultura también podemos hacernos alguna pregunta muy interesante, ¿no? Por ejemplo, el concepto de relativismo cultural. ¿Qué es el relativismo cultural? Bueno, pues tiene una tesis principal que dice que todas las culturas poseen el mismo valor y por tanto ninguna cultura puede ser juzgada por otra. Ahí va, esto da que pensar, ¿no? ¿Qué te parece? O sea, ¿todas las culturas son exactamente igual? ¿Todas las culturas tienen valor? La ablación femenina forma parte de la cultura del centro de África, ¿no? Y de África sahariana y subsahariana. Entonces, ¿tiene el mismo valor? Lo cierto es que hay una cuestión, ¿no? Dice que no es posible delimitar un universal cultural. O sea, no se puede exigir que todas las culturas tengan un denominador común porque si no sería todo lo contrario a respetar, ¿no? Pero por otro lado, yo me hago un interrogante que te lanzo, querido alumno. ¿No hay ningún límite para las culturas? ¿No podemos juzgar desde algo objetivo a las culturas para evitar que haya barrabasadas o lugares donde se discrimina culturalmente? Bueno, pues aquí hay una cuestión que sería que ética, ¿no? Que entraría la ética. ¿Cuál es el límite, no? ¿Cuál es el límite? Pues mira, te ofrezco una reflexión que habla desde la ética, que es los derechos humanos, ¿no? La Convención Universal de Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, tiene una historia muy interesante, ¿no? Que surgió cuando se empezó a juzgar a los altos cargos nazis y se pensaba pues si ejecutarlos o no. Y entonces, de alguna manera, la reflexión hizo pensar y decir, oye, es que entonces nos volvemos como ellos, asesinos también, por venganza. Entonces hay un límite, ¿no? La dignidad humana, por encima de lo que haga, soy persona, ¿no? Bueno, pues este es el límite un poco para juzgar una cultura u otra y es lo que permite que las culturas de alguna manera avancen y sean más inclusivas y más integradoras, ¿no? Bueno, ahora vendría la mirada filosófica, pero esto ya te remito a otro vídeo que hemos visto y que hemos hecho y que hemos trabajado juntos y que ya has tenido ocasión de echarle un vistazo. Y si no, pues te lo pasaré pronto. Así que bueno, terminamos ya nuestro tema, pero quería dejarte también un pequeño vídeo con una reflexión de Jesús Alcoba que hizo en un congreso que creo que te puede iluminar un poquito y ayudar a ser patito feo. Sí, sé patito feo. Sé tú mismo.
Buenas tardes. Buenas tardes. Llevamos genéticamente impreso el concepto de la colectividad y del rebaño. Y está mal ser diferente, y está mal destacar. Y lo tenemos tan metido en nuestros genes, en nuestras almas, en nuestra sangre, que incluso culturalmente lo hemos manejado también. El cuento del patito feo. El patito feo está documentado como el primer caso de bullying que pasó a la literatura. ¿Cuál es el mensaje del patito feo? El mensaje del patito feo, queridos congresistas, no es que de mayor serás cisne. El mensaje del patito feo es que hoy, si eres diferente, tus hermanos te odiarán y tu madre te repudiará. Ese es el mensaje. Y quizá, deberíamos recordarnos todos, yo el primero, esa impresionante frase, quizá erróneamente atribuida a Nelson Mandela, pero no por ello menos profunda y menos importante, que encierra una gran lección de vida y que nos habla de nuestro derecho a brillar. Y nos dice que nuestro mayor miedo no es que no encajemos. Nuestro mayor miedo es que tenemos una fuerza desmesurada. Es nuestra luz y no nuestra oscuridad lo que más nos asusta. Pero empequeñecerse no ayuda al mundo. Empequeñecerse no ayuda al mundo. No hay nada inteligente en encogerse para que otros no se sientan inseguros a nuestro alrededor. Todos deberíamos brillar, como hacen los niños. No es cosa de unos pocos, sino de todos. Y al dejar brillar nuestra propia luz, inconscientemente damos permiso a otros para hacer lo mismo. Al liberarnos de nuestros miedos, automáticamente nuestra presencia libera a otros. Gracias por su atención.